Y vamos a empezar entonces nuestra reunión correspondiente al día 4 de noviembre del 2020, saludando a las banderas, a la bandera argentina, a la bandera de la ciudad de Buenos Aires y a la bandera de nuestro querido club. Hoy tenemos una noticia triste para compartir con todos ustedes, antes de abrir la reunión, que es el fallecimiento de Horacio López Santiso. Y voy a leer entonces brevemente parte de lo que ha sido su vida. Con gran pesar debo informarles el fallecimiento de nuestro consocio y expresidente, don Horacio López Santisi, ocurrido en nuestra ciudad ayer martes 3, a la edad de 93 años. Ingresó al club el 28 de diciembre de 1988, en la clasificación Asesorías Contables, apadrinado por don Héctor Alegría. Actualmente era socio veterano activo y socio Paul Harris. Participó en numerosas comisiones y comités. En la junta directiva ocupó los cargos de tesorero y vicepresidente segundo y fue presidente en el periodo 2006-2007. En 1950 se recibió de contador público en la Universidad de Buenos Aires. En 1961 obtuvo el título de doctor en Ciencias Económicas en la Universidad de La Plata. Se desempeñó como profesor en la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés, la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Argentina de la Empresa y la Universidad de la Aconcagua, Mendoza, entre otras. No solo se vinculó con la actividad universitaria como profesor, sino que a lo largo de su carrera, por su formación y experiencia, realizó importantes trabajos de investigación gracias a su capacidad académica y dictó innumerables cursos y seminarios. Presidió durante 3 periodos el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal entre 1985 y 1989. En recuerdo de don Horacio, les pido unos instantes de recogimiento. Gracias a todos ustedes. Queridos amigos, hoy recibimos al licenciado Gustavo Segré por este milagro que tenemos ahora de la incomunicación, pero más comunicados que habitualmente, desde Brasil, desde San Pablo, que vamos a tener el honor y el privilegio de compartir con él sus conclusiones y sus ideas sobre lo que nos está ocurriendo acá y en el mundo. Muy bienvenido entonces, Gustavo, a nuestra casa. Paso entonces ahora al informe de Secretaría. Juan Javier, por favor. Gracias, Alejandro. Invitados y amigos, muy buenos días. Ha abierto nuestra reunión online de hoy, miércoles 4 de noviembre, nuestro amigo el arquitecto Alejandro Marolda, desde su refugio debajo de la piedra movediza del Tandil. Nuestro invitado y orador de la fecha es el periodista licenciado Antonio Segré, a quien damos una muy cordial bienvenida. Su disertación es parte del ciclo de conferencias que hemos denominado Agenda Argentina 2020-2021. El orador será presentado y entrevistado por la periodista Clara Mariño, quien también coordinará las preguntas que se le formulen. Nos acompañan los señores Armando Venegas, invitado por Juan Llamazares, Witold Roman Kopitinsky y Ronald O'Toole, invitados por Héctor Rose Camilión, y Juan Pablo Chevalier Butel, Guillermo Ferrari, Jorge Yang y José Alfredo Pisone, invitados por el presidente Alejandro Marolda. La semana pasada, el 27 de octubre, se cumplieron 50 años de la fecha en que la Real Academia de Ciencias de Suecia comunicó a Luis Federico Leloir que había decidido otorgarle el Premio Nobel de Química. Luis Federico Leloir fue socio honorario de nuestro club. Más allá de los avatares del presente, vale la pena recordar a quienes hicieron grande al país. Las investigaciones de Leloir se centraron en los nucleótidos de azúcar y su rol en la fabricación de los hidratos de carbono.
Su contribución sirvió, entre otras cosas, para entender en profundidad la galactosemia, una enfermedad hereditaria que impide asimilar el azúcar de la leche. La academia, en sus fundamentos, resaltó que pocos hallazgos como el del doctor Leloir han tenido tanto impacto sobre la investigación bioquímica. Su labor y la que él supo inspirar brindaron un conocimiento real en el amplio campo de la bioquímica, donde anteriormente había que conformarse con vagas hipótesis. La suya fue una serie extraordinaria de descubrimientos cuyos méritos que revolucionaron nuestros conocimientos. Además de sus logros científicos, Leloir supo adoptar firmes posiciones políticas. Así fue que renunció a su cátedra universitaria cuando su maestro Husay en 1943 fue destituido por haber firmado un manifiesto en el que pedía la normalización constitucional, democracia efectiva y solidaridad americana después del golpe de Estado del 4 de junio de ese año. Como protesta también renunció a su cargo en el Instituto de Fisiología y decidió seguir su labor en el exterior. Vuelto a la Argentina, escribió: algunos de los periodos más placenteros de mi vida. Trabajé con personas inteligentes y entusiastas con buen sentido del humor. Luis Federico Leloir decía que a su único descubrimiento que lo podría haber hecho rico se olvidó de patentarlo: la salsa golf. Aclaro que este comentario no pretende minimizar los logros científicos de Leloir, sino hacer que lo recordemos con una sonrisa de afecto. El próximo miércoles 11 de noviembre tendremos como orador al licenciado Eduardo Fidanza, quien nos hablará en el marco del ciclo de conferencias Agenda Argentina 2020-2021. También celebraremos el 101º aniversario de la fundación de nuestro club. Muchas gracias a todos por acompañarnos y adelante, Clara, por favor. Le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes: SMS Latinoamérica, Productos Farmacéuticos Dr. Gray, Libertador Hotel, Colonia Express, Medicals, Estudio Irbarra en Castex Falls, CMF Banco Corporativo. El orador de hoy, Gustavo Segré, es licenciado en Administración de Empresas y Ciencias Sociales, es MBA en Contraloría y especialista en Comercio Internacional. Ha escrito libros como Socorro, quiero exportar, Aún estamos a tiempo, y además es consultor del BID para la convergencia regulatoria entre Argentina y Brasil. Gustavo es socio de Segré y Asociados, una consultoría que ya lleva 30 años, que propicia negocios entre empresas argentinas y brasileñas. Es analista internacional para A24 y América TV. Gustavo, es un gusto escucharte. Gracias, buenos días a todos, el gusto es mío, gracias por la invitación. Además de ver algunos grandes amigos, Eduardo D'Alessio, veo a José Ciaba Cerrate, que cuando comencé hace muchos años escribiendo en ámbito financiero, estaba allí, así que les dejo mi admiración, mi recuerdo y mi cariño. Clara, bueno, cuando me invitaste a participar de esto, colocamos como la premisa principal hablar sobre algo que para aquellos que defendemos la República es tan importante como la ficha limpia en la República Argentina y la relación entre Argentina y Brasil. Y permítanme compartir con ustedes que viví desde el inicio de su gestión todo lo que fue la ficha limpia a partir del impulso ciudadano. Vivo en Brasil hace más de 30 años, he visto de todo en la política brasileña, desde un diputado que llegó a tener la osadía de decir que había ganado 263 veces la lotería para justificar su fortuna, hasta ver que un hermano como Pedro Collor de Mello generaba la hecatombe política que le costara la presidencia a Fernando Collor de Mello, problemas familiares que se llevaron después a las cuestiones políticas. Pero cuando Brasil empieza a verificarse como una potencia en América Latina, tuvo que realizar algunas
alteraciones en su forma de elegir a sus candidatos. Y antes de hablar de ficha limpia, me gustaría retroceder un poquitito en el tiempo para hablarle de dos instancias que creo fueron el pilar fundamental de cualquier cambio político. Y claramente me refiero a la ficha limpia, pero en su previa, que fue el abolir la lista sábana. Brasil no tiene lista sábana. Brasil elige uninominalmente a sus candidatos, que son totalmente determinados por sí, basta ser afiliado a un partido político, cualquiera puede candidatarse si así lo desea, y las internas son directamente en las elecciones donde el elector elige a su principal candidato. No elige a una lista determinada por 3 o 4 referentes, y cuando Brasil hizo este cambio, lo hizo entendiendo que si había una lista sábana, la lealtad del candidato iba a ser hacia quien lo puso en esa lista y no hacia el ciudadano o elector que debería colocarlo dentro del Congreso como representante de la ciudadanía. Y esto permitió algunas situaciones muy interesantes, porque dejó en las últimas elecciones, por ejemplo, que ingrese el que estaba primero en la lista, acusado de varios casos de corrupción, e ingrese el que estaba 20º en una lista porque en su campaña había propuesto cosas que para la ciudadanía eran importantes. Esto permite una renovación de las fuerzas políticas en el Congreso Nacional, porque de alguna manera evita que determinados dirigentes puedan arbitrariamente decidir por la ciudadanía quién entra y quién no entra a representar a la población. Cuando esto se coloca y se sustenta inclusive con otra alteración muy buena para lo que es la cultura brasileña, que es la elección por el voto electrónico, son urnas electrónicas las que aquí se utilizan, ratificaba más esta posibilidad de elegir a cada candidato porque bastaba colocar el número del candidato para que ese candidato fuera votado. No son listas en papel, no se necesitan fiscales que deban controlar que otros le roben los votos al otro partido. Esto es muy simple, porque se elegían mesarios, no fiscales. Personas que en su responsabilidad ciudadana se ofrecían en algunos casos y eran elegidos en otros casos para que pudieran controlar la normalidad de la votación, pero no debían controlar que un partido le robe votos al otro. Y ahí aparece en el año 2010 la famosa ficha limpia. ¿Y por qué se determina esta ficha limpia? Porque Brasil, en su colocación electoral, dividía lo que era la ley penal de la ley electoral. Ante la ley penal, cualquier ciudadano, y eso al igual que en Argentina se aplica aquí en Brasil también, era inocente hasta la última instancia de apelación. Esta última instancia en Brasil era la Corte Suprema, pero en la primera instancia, que es un único juez, que sería nuestro juez de instrucción que aquí dicta sentencia, y en la segunda instancia, que es un tribunal de alzada con 3 integrantes, resolverían las cuestiones testimoniales y documentales. O sea, un juez, aceptando la denuncia del Ministerio Público, podría determinar la sentencia. Tanto la parte acusatoria como la de defensa podría apelar a una segunda instancia, y a partir de esa segunda instancia, imaginando una confirmación de sentencia, la tercera instancia, que es otro tribunal de alzada con 5 miembros, verificaría el cumplimiento de la ley, y por último la Corte Suprema verificaría el cumplimiento de la Constitución. Pero ni la tercera instancia ni la cuarta verificarían ni testimonios ni documentos. Quiere decir que con la segunda instancia, a partir de ese momento y en la figura electoral, una persona solo podría cancelar o anular su sentencia si se anulaba el proceso por la tercera o cuarta instancia en el no cumplimiento de la justicia o en el no cumplimiento constitucional. Y ahí es donde se hace el corte. Electoralmente hablando, interpreta la ley, una persona no puede representar a la sociedad porque la mayoría de la sociedad no tiene sentencias confirmadas en segunda instancia. Y por otro lado, gran parte de esas sentencias se referían a casos de corrupción o a mala administración del recurso público, con lo cual colocar en una esfera electoral, y esto aplica a diputados, senadores, concejales, inclusive ministros, que no son electorales, pero sí son
colocados por quien ganaba la elección, y esto por supuesto también involucra la figura presidencial o el cargo presidencial, no podía estar tomando determinaciones de carácter administrativo o recurso público cuando tenía sentencia por haberlos tomado, considerado o administrado de forma ilegal. Esto fue realizado por la presión social, 1.600.000 personas firmaron, y ahí nuevamente la diferencia en el proceso permitió esto. En Argentina, para que esto sea posible, tiene que tener un porcentaje del padrón electoral, pero cada firma debe estar registrada ante escribano. Acá no. Se podía utilizar lo que era la firma electrónica, o con todos los documentos y copia del documento, también con todos los datos y copia del documento, tenía validez para la presentación en un pedido de ley popular. La presentación fue realizada, se presenta el pedido de la ley, inclusive participó el ex juez Marlon Reis, que tuve oportunidad de llevar a la República Argentina y dimos una conferencia sobre esto en la Universidad de Buenos Aires, y a partir de ahí, con amplia mayoría en diputados y unanimidad en el Senado, por la presión popular nuevamente, esta ley fue promulgada en junio del año 2010 por el expresidente Lula da Silva, que estaba absolutamente convencido que era una ley que permitiría una limpieza de las personas que podrían representar a la ciudadanía en el Congreso Nacional. Lo que nunca imaginó es que la ley que él promulgaría sería la que impida que él sea candidato en las elecciones presidenciales del año 2018. ¿Y esto por qué se da? Porque existe una celeridad jurídica que permite en Brasil una rapidez para las sentencias en las diferentes instancias que genera la utilización de esta ley. A modo de hacer una comparación, que no pretende ser odiosa, pero claramente lo será, en mayo del año 2016 fue la primera denuncia penal contra el expresidente Cristina Fernández. Y en julio del 2016 fue la primera denuncia penal contra el expresidente Lula da Silva. Lula da Silva tiene en este momento 9 investigaciones, 4 procesos en curso, 2 con sentencia, uno de ellos con sentencia en tercera instancia, otro con sentencia en segunda instancia, que le llevó a ir preso, que obligó a la Corte Suprema, por un acuerdo absolutamente político, a cambiar la interpretación de la ley que la propia Corte había ratificado 3 años anteriores, que era el cumplimiento efectivo de la pena con una sentencia en segunda instancia. Hoy eso no se aplica, permite que la persona pueda ir hasta la cuarta instancia, hasta la Corte Suprema, para confirmar el caso de prisión, pero mantuvo la ficha limpia en la fusión electoral. Esto es lo que impide que Lula da Silva sea candidato. Y observen que en esa comparación, a pesar de tener 2 meses anteriores la primera denuncia contra el expresidente Cristina Fernández, siquiera comenzó el juicio oral. Mientras que acá ya estamos en sentencia en tercera instancia en uno de los procesos. Entonces, cuando esto se empujó y lo llevamos con también una iniciativa impulsada por Fanny Mandelbaum y por Gastón Marra en su época, y me permití el derecho de acompañarlos, y digo el derecho porque fue una iniciativa específicamente de ellos, pasó en comisión, se entregaron las fichas firmadas en el Congreso Nacional, que no tenían ninguna importancia más allá del simbolismo de tanta gente argentina que pedía al Congreso el tratamiento de esta ley. Bueno, en comisión se aprobó, estuve ese día en el Congreso Nacional, y no se llegó a tratar en el plenario. Simplemente porque quienes hoy detentan la mayoría en el Congreso Nacional no desean correr el riesgo de que una ley impulsada o debida promulgar por el presidente de la República pueda impedir que ellos sean candidatos el día de mañana. Entonces, fíjense cómo de alguna manera el sistema argentino, lamentablemente, está hecho para que nadie pueda entrar y para que el que está no tenga ningún riesgo de salir por ficha limpia o por lista sábana. La lealtad de quien hoy está en la lista se la deben a quien lo puso, no al ciudadano. Me gustaría hacer una consulta simplemente a modo de reflexión. ¿Cuántos de nosotros conocíamos al diputado Ameri antes que apareciera en un Zoom con su novia al lado?
y seguramente ninguno de nosotros había siquiera escuchado hablar de Ameri, salvo alguien que pudiera vivir en su provincia. Y este ingreso de un personaje tan nefasto para la sociedad como es el diputado Ameri o exdiputado, solo es posible porque alguien lo puso en esa lista, sin ninguna verificación de aptitudes o de actitudes que lo deban colocar representando a la sociedad, pero seguramente o porque militó, o porque alguien le debía un favor, o porque aportó recursos, o porque era uno de los capitanes de la política en la provincia en la cual estaba siendo representado. Al no tener la posibilidad de votar individualmente a nuestros mejores candidatos, y al no tener una ley como ficha limpia, la posibilidad de que se renueve la política argentina está bastante baja. Y además, con otra situación que es igualmente complicada o más complicada, que ahí nuevamente Brasil también le saca un poco de ventaja a la situación política, impulsada por la presión popular nuevamente y ratificada por la Corte Suprema, que es que los fueros privilegiados en Brasil sirven únicamente para el periodo en el cual se desarrolla el mandato. No sirve un fuero privilegiado para un senador en este momento con mandato activo para cubrirlo de un delito que puede haber hecho cuando no era senador. Y un ejemplo de ello es, en este momento, en este día de hoy, el Ministerio Público denunció judicialmente al actual senador Flavio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Bolsonaro, acusado de cuando era concejal por la ciudad de Río de Janeiro. La Corte ya identificó hace unos meses atrás que el fuero privilegiado de senador no le serviría para cubrir un eventual pedido de prisión, si la justicia así lo determina, porque el delito fue realizado cuando él no tenía los fueros. Y esto muestra que, y cuando uno hace un análisis, y ahora me paso al ramo económico, el gran problema de las crisis económicas son generadas por problemas políticos. Porque de nada sirve colocar un premio Nobel como ministro de Economía si el premio Nobel no tiene poder suficiente para proponer y tramitar las reformas que son necesarias. Fíjense nuevamente, haciendo un paralelismo, que cuando en el año 1999 se genera la crisis económica en Brasil, la desvalorización del real, el presidente en la época, Fernando Henrique Cardoso, proyecta en una unión política que una política de Estado brasileña en su economía debía ampararse en 3 factores. El superávit fiscal, la meta por inflación con un banco central autónomo y la libertad cambiaria para que la oferta y la demanda regulen el precio de la moneda americana. Asume Lula da Silva con 17.000 millones de dólares en las reservas del Banco Central, mantiene el mismo tripé o el trípode exactamente igual, refuerza inclusive este deseo y el trabajo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo para obtener y mantener el superávit fiscal, y hace el amague de ir un poco más lejos, de trabajar con superávit nominal. Esto quiere decir que además de tener un superávit entre lo que el gobierno recauda y el gobierno gasta, sin considerar y sin incluir los intereses de la deuda, Lula propone, que no llegó a implementarse, el superávit nominal, o sea, que el gobierno recaude, pague las cuentas, que además pague los intereses de la deuda y que además le sobre plata. Mantiene la libertad cambiar, mantiene la meta por inflación, lo mismo hace en su segundo mandato, se va de su gobierno con 208.000 millones de dólares en las reservas internacionales, porque obtiene en su mandato, amparado en ese trípode, y entre otros indicadores y variables económicas, el grado de inversión para la deuda, para los títulos del gobierno brasileño, era investment grade, Brasil a partir del 2008, consigue aumentar a pesar de una caída estrepitosa de la cotización del dólar. Cuando él gana las elecciones, el dólar estaba en $3.96, y 6 años después, antes de la subprime de Estados Unidos, llegó a estar $1.54. Y a pesar de la caída estrepitosa de la cotización del dólar, no del real, las exportaciones brasileñas crecieron multiplicada por 3.6. Esto generó un superávit en la balanza comercial, oferta de dólares más reservas internacionales. Y Brasil, con una economía saneada,
era automáticamente uno de los principales receptores de las inversiones directas del exterior, que generaban también otra oferta de dólares y que permitían aumentar nuevamente las reservas internacionales. Quien cortó ese trípode fue Dilma Rousseff, cuando en el año 2014, por mostrar que quería hacer el gobierno a su estilo, y le pido que reflexionen en esta situación, Lula, con total poder político, habiéndose retirado con 82% de aprobación pública de su segundo mandato, coloca a quien sería su sucesora, Dilma Rousseff, que hace las cosas como Lula le pedía en el primer mandato, que empieza a cambiar sobre el final de ese primer mandato y que se pelea con Lula porque no quería hacer las cosas como Lula le pedía. Se tiene que ir anticipadamente por una formulita jurídica que le permite al Congreso pedir su impeachment, asume su vicepresidente Temer, que vuelve a tratar de colocar este trípode de superávit fiscal, meta por inflación y libertad cambial, y Bolsonaro, que gana hacia la derecha, muy a la derecha de Lula y de Dilma, más a la derecha de Temer y más a la derecha de Fernando Enrique Cardoso, impulsa también la manutención de este trípode de superávit fiscal, meta por inflación y libertad cambial. Entonces observan que el problema para resolver lo económico se basaba en resolver un tema político. Y ahí, en esa postura, viene en enero y febrero de este año 2020 la pandemia, donde ahora ingresando al segundo ítem, que era la relación entre Argentina y Brasil, observamos en un ejemplo que podría darse un buzo, un buceador en el agua, en el mar, brasilero, que tratando de salir a la superficie con una economía con sus variables macroeconómicas muy ordenadas, 370.000 millones de dólares en reservas internacionales, con un dólar totalmente tranquilo en términos de desvalorización a lo largo del tiempo, ahora comparto un dato sobre eso, con una tasa de inflación esperada menor al 3%, dentro de la meta determinada por el Poder Ejecutivo, con una tasa de interés en el momento también próxima al 3%, superávit en la balanza comercial, ingresos de dólares por inversiones directas del exterior, y aparece este COVID-19. En el intento del ministro Paulo Guedes, absolutamente liberal en su esencia, de buscar el superávit fiscal, que era lo único que todavía Brasil no tenía para apoyar ese trípode en los tres pilares que había determinado en 1999 Fernando Enrique Cardoso. Y cuando hacemos la comparación con el buceador argentino, era un buceador que estaba nadando para abajo, con una tasa de interés próxima al 55%, igualmente la inflación, sin reservas internacionales, con un cepo cambiario, con una dificultad espantosa para generar exportaciones porque no tiene política de Estado para eso, y con gobiernos que se peleaban unos echándoles la culpa al otro, aquel que tenía que aportar para aquel que no tenía, con planes sociales sin ninguna contrapartida, y en el caso del gobierno del presidente Fernández, y me hago cargo de mi subjetividad planteando esto, con un proyecto que lo denominé el proyecto Stalin, donde el objetivo era aprovechar la pandemia para generar la mayor dependencia posible de ciudadanos hacia el Estado, sea funcionarios o empleados públicos, sea receptores de planes sociales, sea aquellos que empresarios o comerciantes o sus empleados recibían las ATP, o los miserables empresarios grandes que generaban un problema enorme para la justicia social y la igualdad social, donde en función de una ideología de izquierda, lo importante para conseguir esa igualdad social era que los que tuvieran más tuvieran que descender en esa escala económica y social, en lugar de generar oportunidades para aquellos que tuvieran menos pudieran subir. Y en ese contexto aparecieron un montón de cosas y modelos que claramente iban uno hacia el norte y otro hacia el sur. El presidente Bolsonaro es retirado de la potestad de darle flexibilización o rigidez a un aislamiento recomendado. En Brasil nunca hubo cuarentena. La Corte Suprema lo impidió porque entendía que no era constitucional que un ciudadano tuviera que pedir permiso para circular.
le da la potestad de la rigidez de este aislamiento o a la flexibilización del aislamiento a los gobernadores y a los intendentes. Y suponiendo que la pandemia duraría 1 o 2 meses en este aislamiento, había cacerolazos todos los días a las 8:30 contra Bolsonaro. Pero la pandemia se mantuvo. Y Bolsonaro hizo exactamente lo mismo que Lula da Silva. Tomó un gobierno con una visión violinista. Lula había tomado el poder con la izquierda y ejecutado con políticas de derecha. Bolsonaro había tomado el poder con la derecha, pero tenía que empezar a sostener con esa política de izquierda a las clases menos favorecidas, que son los que empiezan a apoyarlo, y hoy, sin haber tenido ninguna responsabilidad más que el aporte de recursos para ampliar la cantidad de camas en UTI, de 22.000 en el sistema público, subieron a más de 36.000 en el sistema público, camas de unidad de terapia intensiva, y el presidente Fernández, en la comparación, tratándole prácticamente de genocida a Bolsonaro por la cantidad de fallecidos, me permito comparar con ustedes los datos de hoy del COVID, un modelo con actividad absolutamente normal, como hoy está en Brasil, con libertad para moverse por todos lados, con toda la economía funcionando, con protocolos sanitarios, por supuesto, y el modelo argentino donde todos adentro, nadie sale, el gobierno te cuida, prefiero más pobres y menos actividad económica a fallecidos. Y observen estos números. Cantidad de contagiados por millón de habitantes. Brasil tiene 26.037 y Argentina tiene 26.200 y algo. O sea, Argentina tiene más contagios por millón de habitantes que Brasil. Y en la cantidad de fallecidos, la diferencia entre un país y otro son 46 fallecidos por millón de habitantes. Por ahora Brasil tiene más que Argentina. Argentina tiene 707 y Brasil tiene 753, y debe pasar Argentina a Brasil en los próximos 15 días. Esto nos muestra que la economía, de alguna forma, para Brasil, y me arriesgaría a decir que para Argentina también, tiene mucha mayor importancia cuando uno mira la película y deja de mirar la foto. A modo de ejemplo, en el día de hoy se conoció la producción industrial del mes de septiembre, creció el 2,6%, y por el crecimiento en los últimos meses, sobre todo en los últimos 5, Brasil está hoy con la misma producción industrial que tenía en febrero, inclusive un 0,2% por arriba de la que tenía en febrero. Creó 700.000 puestos de trabajo en 3 meses. Aún está por debajo de la prepandemia porque desde febrero hasta abril se perdieron muchísimos puestos de trabajo. El presidente Bolsonaro está con la mejor imagen positiva desde que comenzó su mandato. Y la gran parte de la población, más del 52%, estima que su posición frente a la pandemia, en este momento, habiendo visto gran parte de la película, es mucho mejor que aquellos que piensan lo contrario. Cuando uno analiza la relación económica, Brasil se muestra como una opción fantástica para traccionar producción argentina. Brasil recuperó en este plazo del 2020 el superávit comercial, son 340 millones de dólares de enero a septiembre, los números de octubre todavía no son oficiales. Argentina tuvo un modesto superávit comercial el año 2019, después de haber tenido Brasil superávit por diversos años, equivalentes a 55.000 millones de dólares a favor de Brasil. Cuando uno analiza la desvalorización de las dos monedas, y esto es lo que quería compartir, y con esto concluyo, Clara, para habilitar a preguntas y respuestas, tomé como referencia y base cero el año 2004, 31 de diciembre del 2004, y tomé arbitrariamente esa fecha porque fue un año donde se estabilizaron las dos monedas. Después de 1999 la desvalorización del real, 2002 la desvalorización del peso, y el 31 de diciembre del 2004 un dólar equivalía a 2,65 reales y un dólar equivalía a 2,99 pesos. Desde ese momento a la fecha, prácticamente 16 años han pasado, el real se desvalorizó el 112% y la inflación del periodo fue del 170%. El real, tomando como base el 31 del 12 del 2004,
debería estar en función de la inflación y en un ajuste en términos reales a 7 reales con 0,1 centavo, el dólar. Y cuando uno hace el análisis de Argentina, el peso hoy, en el cálculo de 82 pesos por unidad americana, representa una desvalorización del 2.600%, cuando la inflación del periodo fue 2.742%, o sea, el dólar en el mismo periodo y con la misma variable de ajuste debería estar en 86 pesos con 19 centavos. Sin embargo, cuando uno analiza el dólar contado con liqui o el MED o el blue, la desvalorización supera los 6.000%. Quiere decir que la diferencia entre un dólar y otro es claramente la confianza que el gobierno, en este caso, y los gobiernos anteriores también, no han conseguido mostrarle a los inversores, tanto argentinos como del exterior. Y en el caso brasileño se da la circunstancia también que por una cuestión cultural, y como ustedes han visto por la cuenta que les acabo de compartir, el que apuesta al dólar en Brasil siempre pierde, salvo en un periodo determinado donde por una política de coyuntura la desvalorización se profundiza en un corto periodo de tiempo, como podría ser este año, que ha perdido valor el real prácticamente un 40%. Esto nos lleva a pensar que por la desvalorización del peso, Argentina podría tener una competitividad interesante si no fuera porque el valor de las exportaciones se cobra a valor del dólar oficial, que menos las retenciones y la financiación de impuestos que cada exportador le hace al Estado, complica la ecuación de costos y de precio de venta para las exportaciones, y un Brasil que compra, que paga rápido, porque el plazo de pago aquí en el mercado brasileño en promedio es 28 días, con un montón de herramientas y con un mercado potencial que incluye 18 millones de personas de clase alta y 113 millones de personas de clase media. Estamos hablando de 2 Argentinas enteras consumiendo. Podría tranquilamente traccionar producción argentina si el Estado hiciera su parte, si la infraestructura tuviera inversiones correspondientes para aproximar las economías regionales y si los empresarios también hicieran su trabajo. Así que es posible que Brasil colabore para el desarrollo de la producción industrial argentina, absolutamente sí, pero no es una condición suficiente. Si Argentina no hace la tarea del hogar, ese mercado tan interesante de Brasil se lo llevará algún productor de algún otro país en el mundo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Te vamos a preguntar, como analista internacional que sos, algún comentario sobre lo que está ocurriendo hoy en las elecciones norteamericanas. Pero antes me gustaría preguntarte, ¿cómo ves hoy la relación entre Argentina y Brasil, teniendo en cuenta que la relación personal entre ambos presidentes no parece la ideal, y qué margen de acción tiene un embajador como Scioli hoy en Brasil? Claro, yo estoy en la vereda de enfrente ideológicamente a este gobierno. Esto creo que después de escucharme 5 minutos uno ya lo puede determinar, pero debo reconocer que el trabajo del embajador Daniel Scioli está siendo realmente muy bueno. Tuve oportunidad de conversar ayer con él, que él se juntó con el presidente Fernández, me comentó que había tenido 104 reuniones en el corto periodo de tiempo que él estuvo en Brasilia y en Brasil en general. Estuvo en San Pablo, en Salvador, en Minas Gerais, se reunió con cámaras, con organismos, con entidades, con empresarios, y consiguió un dato muy interesante que tengo que leer el nombre porque es realmente difícil. Midazolam se llama el remedio, que es una gentileza, lo voy a decir de esa forma, que tuvo el gobierno brasileño por mediación de Daniel Scioli para exportar este insumo para la República Argentina, porque es un insumo que se necesita para las unidades de terapia intensiva que Argentina no tiene y que el mundo no tiene en este momento, y que Brasil dispone. Y tomó esta determinación autorizado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, que ya avisó a ANMAT
que va a permitir que Brasil le exporte a Argentina. Lo cual esto puede ser un punto de inflexión en la relación, porque no obstante el problema personal que tiene Fernández con Bolsonaro y Bolsonaro con Fernández, creo yo ambos equivocados, y lo digo con total humildad por supuesto, y justifico este argumento en decir que cuando Fernández apoya a Lula da Silva, diciéndole que era un preso político, cuando 19 jueces participaron de las sentencias de Lula y donde el Poder Ejecutivo brasileño, ni de Temer ni de Bolsonaro, tuvo nada que ver ni con el pedido de prisión, ni con absolutamente nada en relación a Lula, creo que el presidente Fernández tomó una decisión equivocada porque dañó a la imagen de la justicia brasileña, que para los brasileños hoy es una justicia absolutamente objetiva. Y lo mismo el presidente Bolsonaro cuando refirió a que el pueblo argentino se equivocó al votar nuevamente al populismo, si bien que cada uno le hablaba a sus militantes, entraron en sectores de la política internacional que todo primer mandatario de cualquier país debe evitar. Sobre todo porque estamos hablando de un presidente en ejercicio con otro presidente en ejercicio. Ojalá la gestión de Daniel Scioli y ojalá este punto de inflexión con el Midasolán pueda servir para restaurar esta relación. Creo que sería muy oportuno una reunión entre ambos presidentes, pero recordando que quienes estamos en la actividad privada estamos tan mal acostumbrados con lo mal que nos trata el sector público que no le pedimos que nos ayude, le pedimos apenas que no nos complique. No necesita generar una política de Estado para favorecer el comercio internacional, lo único que le pedimos es que no genere una política de Estado para prohibir o dificultar el comercio internacional. Y Argentina hoy tiene una limitante muy grande que preocupa mucho a los empresarios brasileños, que tiene que ver con la CIMI, con la falta de reservas internacionales y con los problemas que está colocando los bancos comerciales y el Banco Central para que un exportador brasileño pueda recibir recursos de su importador argentino. Y aquí lo que observamos es que este superávit comercial de Brasil de 340 millones de dólares podría ser mayor si Argentina tuviera normalidad en el comercio, que no la tiene. Y no me cabe ninguna duda, conociendo la forma de negociar de la diplomacia brasileña, que si Brasil interpreta que Argentina le está colocando alguna traba no tarifaria, puede generar alguna traba de este lado para motivar a sentarse a negociar. Gustavo, acá me llega una pregunta. ¿Qué ha sido del juez Moro? El juez Moro creo que cometió el mayor error de su vida al salir de 22 años de una gestión impecable en la justicia, y digo impecable al margen de ideologías, porque fue quien impulsó el lavallato, fue quien se le paró a la Corte Suprema para desdoblar los casos que se estaban investigando, porque siempre que había, como en aquel momento el fuero privilegiado, generaba que los senadores, diputados o cualquier persona de la política tuviera que ser procesados y eventualmente fuera por la Corte Suprema, colocó a la justicia en un nivel que hasta ahora la justicia brasileña no tenía. Y cuando él acepta la invitación de Bolsonaro, a quien no conocía y a quien no saludó en un momento que Bolsonaro en un aeropuerto lo fue a saludar porque él no sabía si el día de mañana lo tenía que procesar y no quería que fuera incapacitado de hacerlo por ese saludo en particular, acepta ir de ministro de Justicia y de Seguridad y se retira del gobierno por no estar de acuerdo con la forma de Bolsonaro de tomar las acciones de la Policía Federal. O sea, Moro podría tranquilamente en las elecciones del año próximo, del año 2023, perdón, no, del 2022, perdón, en Brasil es 2022, las presidenciales, ser candidato. Hoy no tiene una buena cantidad de porcentaje de electores, ganaría hoy si fueran las elecciones Bolsonaro, pero está par y palo con el expresidente Lula da Silva, así que nunca se debe desconsiderar la posibilidad de que el juez Moro ingrese a la política. Hoy no puede regresar a la justicia, tendría que rendir concurso de nuevo,
y es un candidato totalmente potable para cualquiera que lo desee tener en su fórmula presidencial. Si yo tuviera que arriesgar hoy, me animaría a decir que podría ir con el actual gobernador Joan Doria del PSD en San Pablo. Gustavo, antes de pasar al tema de Estados Unidos, me hacen llegar una pregunta de cómo ves las elecciones, el panorama político argentino para el 2021 y qué posibilidades ves de que haya un partido o una coalición liberal que represente, me dicen acá, verdaderamente esas ideas. Bueno, es una pregunta oportuna porque estoy trabajando en ese frente liberal. En lo personal estamos tratando de crear Unidos, que es un proyecto político que precisamente busca esto que comentaba al principio, abolir las listas sábanas, impulsar la ficha limpia, retirar los foros privilegiados, y donde sea el afiliado el que determina cómo se compone la lista, y no 3 o 4 referentes que indiquen quién será candidato y quién no. El gran problema que tiene el liberalismo argentino es el ego de muchos de sus integrantes, de sus más conocidos integrantes, Sí. Donde hacia afuera, cuando Clara los entrevista, dicen que están de acuerdo a ir a una interna, pero hacia adentro, cuando nos sentamos a conversar sobre las internas, te dicen que no tiene sentido, que mejor no, y ese es el gran problema. Desde Unidos, nosotros, por supuesto, estamos dispuestos a resignar lugares para que el liberalismo tenga un único frente, pero es difícil juntar a Roberto Kachanowski, a José Luis Esper, a Ricardo López Murphy en una mesa de negociación donde cada uno pueda decir, ok, yo doy un paso al costado, andá vos primero, si fuera resuelto por una determinación de lista armada, o vamos a internas donde los afiliados de determinados partidos juntados en ese frente pudieran elegir quién será el candidato más apto. No pierdo las esperanzas, estamos trabajando para eso, pero hay otro problema también, que es el sistema, ¿no? Recientemente dije que si una ley no nos agrada, tenemos que trabajar para cambiar la ley. Y si el sistema no nos permite cambiar la ley, tenemos que trabajar para cambiar el sistema. El gran problema que hoy tienen los partidos o proyectos liberales es que no tienen partidos representantes, o sea, no hay un partido armado. Unidos no es un partido por sí todavía. Estamos en el proceso de firmas de adhesiones y afiliaciones. Entonces se cae en los representantes del liberalismo en tener que ir con un sello que pide a cambio un lugar en la lista. Y como defendemos que no haya lista armada, se complica para poder armar este instrumento. Y además, la UCD que se pelea la nacional con la provincia, con la ciudad, que está en disputa judicial para ver quién es el apoderado que puede resolver. Por el otro lado, Partido Libertario, que tampoco tiene su partido formado. Recrear, que impulsa López Murphy, que tampoco tiene partido armado. Entonces, voy a parafrasear a Roberto Kachanowski, que dice, estamos todos pescando en la misma laguna. Lo importante sería sacar esos egos tan grandes de lado, impulsar una lista única de liberales, y creo que si eso se consigue con candidatos tan maravillosos como tendría el liberalismo argentino, aprovechando las elecciones del 2021, que no tendría sentido tener esa grieta, porque no necesito votar a nadie para que no gane el otro, sino que puedo votar a aquel que quiero, que me representa, sería una condición fantástica y un momento oportunísimo para colocar una tercera fuerza en el Congreso Nacional, y después, bueno, cada uno con sus propuestas podrá traer o no a más simpatizantes, pero se está trabajando en eso, no pierdo las esperanzas, y ojalá podamos tener una representatividad liberal única y sin peleas y sin egos. Ojalá. Acá me llega una pregunta, y es si Unidos aceptaría ir a una interna con Juntos por el Cambio. Sería una interna desigual, pero yo aceptaría cualquier interna. Desde que sea perder con dignidad, me parece que sería lo mejor. Juntos por el Cambio tiene una estructura muy importante como partido, pero si tuviéramos la posibilidad de disputar unas internas donde el afiliado de Juntos por el Cambio, junto con Unidos, pudiera elegir a su candidato, sí, claro. Yo creo que no hay cosa mejor que perder electoralmente y apoyar al que él ganó en una disputa limpia, en internas donde la gente participe. Sí, a Juntos por el Cambio le falta el ala liberal, desde hecho. Sí, ha hecho cosas
en nombre del liberalismo, que si uno lee el liberalismo se da cuenta que no tenía nada que ver con el liberalismo. Y es un problema, porque hay que convencer a un montón de gente que no tiene ese conocimiento empírico para justificar que Macri no fue liberal. Si no, porque el liberalismo y el neoliberalismo de Macri, no, señores, Macri no fue liberal. Intentó en algún momento serlo, pero no llegó, no quiso, no pudo, no supo, no sé. Pero si hubiera sido liberal no estaríamos hoy con el gobierno que tenemos, eso seguro. Gustavo, ahora sí vamos al tema de las elecciones norteamericanas, que más allá, creo yo, del resultado final, llama la atención lo que pasó con los encuestadores y con buena parte también de la prensa, de los medios en los Estados Unidos. Bueno, ¿cuál es tu visión desde Brasil? No, siempre pasa lo mismo, ¿no? Pasó lo mismo en las últimas elecciones 2016. Yo creo que hay un montón de gente que por el voto vergüenza no dice a quién vota o dice que votaría al otro, o la verdad que no lo sé. Creo que los electores del Partido Demócrata aprendieron la lección del año 2016, donde en función de las encuestas y de la prensa se daban por ganadores, un montón de ellos ni siquiera votó y se encontraron con que perdieron a pesar de tener 3,5 millones más de votos en la cantidad de votantes absolutos. Esta situación no se iba a repetir en este momento, eso explica la cantidad récord de votantes por el correo, y la pregunta es cómo esto puede afectar a la región, a Brasil y a Argentina. Yo les diría que claramente Trump era el mejor, es el mejor candidato para Bolsonaro. A Bolsonaro le decimos el Trump sin plata, porque tiene una forma de gobernar muy parecida, lo emula en un montón de cosas, en utilizar las redes sociales, en la provocación, en su forma despectiva de tratar a sus oponentes, y un Biden donde, si yo fuera un elector americano, me empezaría a buscar en Google quién es Kamala Harris, ¿no? Porque son dos candidatos con una edad avanzada, donde Biden creo está más cansado que Trump, pero de cualquier manera debemos observar que no obstante la ideología coloca al demócrata a la izquierda del republicano y el republicano a la derecha del demócrata, estamos hablando de una izquierda americana, ¿no? Defensa absoluta de la propiedad privada, libre mercado. Entonces, sería iluso pensar cualquier argentino que diga, bueno, como ganó Biden, entonces, si eventualmente gana Biden, esto va a ser bueno para Argentina porque ideológicamente está más próximo. No, no está más próximo. O sea, es una ideología a la izquierda de una sociedad americana. Dista absurdamente de cualquier derecha, inclusive Argentina, ¿no? Estamos hablando de una situación donde Argentina no veo que gane nada con Biden. Probablemente tendrá algunas ventajas respecto de si ganara Trump, pero no podemos imaginar que si gana Biden, entonces el FMI nos va a dar plata porque ganó Biden. No, eso no va a ocurrir. Pero desde el punto de vista de la región, tal vez sí Biden sea mejor para toda la región en general, menos para Brasil, pero la diplomacia brasileña es muy capaz de revertir cualquier condición. De hecho, el propio Bolsonaro no salió a hacer campaña para Trump como sí lo hizo para Macri en Argentina. Ahora, Brasil tiene una relación estratégica, Bolsonaro, con los Estados Unidos, pero también tiene una relación importante con China, ¿no? Sí. Al mismo tiempo. Sí, él dice, los brasileños dicen que tranquilamente en la diplomacia uno puede casarse con alguien mientras mantiene una relación de noviazgo para un segundo casamiento por las dudas. Y eso es lo que ocurre con Estados Unidos y con China. Cuando uno analiza la cantidad de dólares que entran al mercado brasileño por superávit en la balanza comercial, el principal proveedor de esos dólares es China. Son 27.000 a 30.000 millones de dólares por año. Imaginamos que este año la balanza comercial de Brasil va a tener un superávit de 55.000 millones, de los cuales 30.000 o más van a venir de China. Uno nunca puede pelearse ni con aquel que le da el recurso a través de comprar sus productos, ni con aquel que le financia las necesidades cuando así lo requiere. Estados Unidos financia, China paga las cuentas porque compra, sin que no le va a generar ningún problema a Brasil el que gane Biden, y creo yo, además, siempre
política mata ideología, ¿no? Y dólar ni hablar. Fíjense cómo Argentina cambió el protocolo para que entren los brasileños, para que vendan los reales y los dólares en las cuevas. O sea, estamos hablando de un pragmatismo ideológico absolutamente superador. Por eso Brasil va a continuar creciendo en la economía en este año, gracias a la compra que le hace China y por supuesto gracias a la relación con Estados Unidos también y por su política de apertura económica. Gustavo, acá me preguntan si llegara a ganar Biden, ¿cómo quedaría la situación del flamante presidente del BID? No, el presidente del BID no va a cambiar, a mi modo de ver no va a alterar en absolutamente nada, pero sí puede haber una postura diferente, primero en las cuestiones sociales en el medio de una pandemia, segundo en una cuestión vinculada a las relaciones internacionales. Lo veo a Biden más contemplativo que con Trump, más aproximando a todo lo que es América Latina. No lo veo a Biden peleándose en el presupuesto para construir el famoso muro con México, por ejemplo, pero yo creo que las situaciones se interpretan cuando uno interpreta la cultura. Por eso a veces uno no entiende cómo puede haber ganado Bolsonaro en Brasil. ¿Cómo podría ganar Biden? Bueno, es simplemente porque el elector americano, en ese caso, brasilero o argentino, entendió, interpretó que lo que ganó era menos malo que lo que perdió. No necesariamente era mejor. En muchos casos era menos malo. Eso ocurrió cuando el elector argentino votó en las últimas elecciones, ocurrió cuando el elector brasileño votó en las últimas elecciones porque era contra el populismo. No importa si era Bolsonaro o si era yo. Si yo hubiera podido ser candidato, a lo mejor hoy era presidente de Brasil, porque lo que querían era votar contra el otro. Y lo mismo en algunos casos puede estar ocurriendo ahora cuando el elector vota. No necesariamente por la situación ideológica, sino para que no gane el otro. Gustavo, cuando enviaste tu currículum, cierra de una manera muy especial los datos que nos hiciste llegar. Te definís como un entusiasta crónico. Sí. En este momento, ¿seguís con ese mismo temperamento? Cada vez más, Clara. ¿Cómo lo aplicás a tu trabajo, a esta relación dificilísima entre Argentina y Brasil? Y además a tu especialidad, que es promover la exportación y el diálogo entre empresas argentinas y brasileñas. Yo me defino como entusiasta porque separo a las personas en tres categorías. El pesimista, que te saluda diciendo, cuando vos le preguntás cómo estás, te dice mal, gracias, porque le gusta estar mal y porque siempre encuentra algo de qué quejarse. El optimista, que es aquel que dice las cosas van a mejorar, estoy sintiendo una energía, generalmente fin de año, empieza la época del optimista, pues ya ahora va a cambiar todo, cambia el año y cambia todo. Y aquellos que estamos dentro del grupo de los entusiastas, que es, sabemos que las cosas no están bien, identificamos la causa y resolvemos la causa, nunca atacamos el efecto. Si uno no ataca la causa, el efecto va a ser exactamente el mismo. Y esto proviene de una situación personal, cuando en noviembre del 2016 me diagnosticaron melanoma maligno, que es cáncer de piel, y tuve dos personas muy próximas, un amigo de la secundaria, Javier Maquerrián, y mi tío, hermano de mi madre, que tuvo Javier cáncer al cerebro y mi tío cáncer al pulmón. Y los dos fallecieron y yo no. Y dije, esto tiene que tener algún motivo. O sea, ¿por qué yo me quedé y por qué ellos no? Y ahí dije, bueno, hay algunas cosas que hay que cambiar. Primero, tratar de empujar, cuando leí una frase de Philip de Stouches que dice que los ausentes nunca tendrán razón. Y ahí la adapté diciendo que es imposible sacar una camioneta o un auto del barro sin meterse en el barro y empujar. Y eso fue lo que me generó esta voluntad de participar en la política desde donde sea. No pretendo ser autocandidato a nada, quiero colaborar, porque quise colaborar en diversos gobiernos de Argentina y cometí un error. Le dije al gobierno que yo no quería ni cargos ni contratos, y parece que eso no es común y no le sirve. Si no hay nadie que pida algo, no es bueno que aporte nada. Y en esa forma pasé desde 30 años de la empresa por una Argentina esplendorosa y un Brasil destruido, una Argentina destruida y un Brasil esplendoroso, los dos destruidos, los dos esplendorosos, y siempre quedaba mercado, siempre había una oportunidad.
Entonces, me pareció que era una buena definición porque cuando alguien dice, mirá, hemos visto pasar diversos presidentes y los empresarios continuamos donde estamos, es que los que sabemos hacer algo para perpetuarnos somos los empresarios y no los políticos. Y es por eso que me defino como un entusiasta. Gustavo Segrí, muchísimas gracias. Arquitecto Marolda. Gracias, Clara. Gracias, Gustavo, por acompañarnos hoy. Yo siempre digo que la distancia a veces ayuda a entender mejor los problemas. No estás nada lejos vos, estás muy vinculado a Argentina, sin duda, y estás participando y nos estás transmitiendo tu entusiasmo. O sea que de aquí en adelante vamos a tener que ser todos entusiastas en este país y meternos en el barro. O sea que a empujar la camioneta, nada más que eso. Empujar la camioneta. Y termino con una frase que es el libro que mencionaba Clara, que es una conferencia que se tradujo en un libro ahora que debe salir el año que viene, y lo tomé precisamente después de esa experiencia del melanoma, que es, aún estamos a tiempo. Hay que siempre trabajar porque siempre estamos a tiempo de estar mejor de como estamos ahora. Pero depende de cada uno de nosotros. Y de nada sirve decir que la culpa es del que pasó, porque no se puede volver en el tiempo para escribir un nuevo comienzo, pero podemos proyectar el futuro para escribir un nuevo final. Muchísimas gracias. Gracias una vez más, y estamos muy comprometidos con que no nos dejen quemar los barcos con los que llegamos a este país. Vamos. Es la cultura del trabajo y que hay que empujarla. Gracias, Gustavo, un gran abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo.